Y por mucha fe que tenga, llega un momento que uno se tiene que quebrantar como humano y tiene que rendirse a los pies de Cristo. Porque es que bendición de Dios sin propósito. Porque esa parte a mí, yo sí te digo, de todo de lo que yo he pasado, lo que más me afectó a mí personalmente fue no haber tenido hijos. Proceso tras proceso, situación tras situación, rendida al Dios del cielo. Es lo que nos queda, mis amados. Él nos conoce mejor que cualquiera, Él sabe todo lo de nosotros, pero también le gusta que lo hablemos con Él, porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro íntimo, Él es todo en nuestra vida. Sí, hola a todos. Sean muy bienvenidos a nuestro hermoso programa Dios Nunca Duerme. Una vez más, estamos aquí listos para aprender, para ser edificados y levantados. Así, amados, que reciban todos un abrazo gigante, reciban esa protección, esa provisión y ese amor de nuestro Padre. Estamos aquí listos, muy listos para recibir lo que Dios tiene en este día para cada uno de nosotros. Así que saludando allá a pueblos, naciones, continentes y por todos los lugares por donde corre esta hermosa misión. Como siempre, entre todos juntos, le damos la bienvenida al hermoso Jesús, a quien nosotros le dedicamos este programa, porque Él es el Dios que nunca duerme. Siempre está ahí listo, por muy oscuro que sea tu momento, para ayudarte. Así, amados, que también les quiero contar, amados míos, que tenemos aquí una invitada especial que viene a edificarnos con su testimonio. Tenemos a María Sánchez. Ella es de Colombia y viene a contarnos de sus experiencias. Ella es técnico en farmacéutica. Ahora, ella es de Colombia, pero está aquí en Estados Unidos. Les estamos hablando desde aquí, desde este set en Miami, Florida. Así que aquí está María saludándolos a todos ustedes. Buenos días, amados, bendiciones para todos. De verdad que es un placer estar aquí dando mi testimonio y que dándome la oportunidad. Claro que sí. Ahora bien, vamos a compartirles algo, los que están ahí atentos de nuestro hermoso programa y del libro sagrado, el libro de vida, amados míos. Así que vámonos allá a Salmos. Salmos, muchos conocen el libro de los Salmos. Y mi hermosa María, muchos tienen una Biblia en sus casas. Así que Salmo 62, del 1 al 3, dice así: en Dios solamente está acallada mi alma. ¿Escucharon en quién? De Él viene mi salvación. Escuchen. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Todos aquellos que se levantaron desanimados, angustiados, en ese momento oscuro que no encuentran la salida. Escuchen esto, empiecen a descansar su alma en el Dios del cielo. Él es el único que nos va a ayudar. Mira, cuando estamos en un momento que no tenemos dinero, que la nevera está vacía, que no hay un peso en el bolsillo, que hay malas noticias, que estamos pasando en momento de angustia, Él es solamente tu roca y tu salvación y tu refugio. Así que empieza a poner tu mirada en el Dios que nunca duerme. Aquí tenemos a María, la bella María, que viene a contarnos un poco de su historia. Bien, mi hermosa María, bienvenida, gracias por venir aquí a este programa a compartir con nosotros. Empieza a contarnos desde allá, desde aquellos tiempos cuando tú tenías todos estos sueños y de pronto tu vida empieza a dar giros
Así mismo. y llegas hasta este punto. Bueno, en Colombia yo estaba terminando mi carrera y en realidad estoy en este país huyéndole a un amor tormentoso. Yo me vine como 6 meses que para estudiar y llegué como de 21 años, 21 o 22 años. Y me quedé, a los 6 meses ya decidí, me quedé en este país. Y empezó mi transformación, bendito Dios. Porque de todos modos, bendigo este país porque lo enseña a uno mucho a madurar y a crecer y a valorar. Sí, a valorar tantas cosas. Y sobre todo, lo más importante, que conocí a Papá Dios. Eso es lo más grande que me ha pasado aquí en Estados Unidos, que de verdad yo lo amo, él es tan fiel que no es que me quedaría sin palabras, sin vida para darle gracias a lo fiel y lo hermoso que ha sido conmigo. Ok, entonces decides salir de tu país estando muy joven y das el salto a los Estados Unidos de América, Así. a comenzar una nueva vida. Bueno, no era mi propósito, yo venía de vacaciones y me quedé. Ok, te quedas aquí y ¿con qué te toca enfrentar? Bueno, o en realidad yo tenía aquí un familiar, un primo que también me ayudó, pero no me gustaba como quedarme y decidí, me fui por donde unos amigos a Houston. Ahí estuve casi un año. Ahí empecé a estudiar y a hacer lo básico. Después se puso, o sea, ellos con la familia que yo estaba no tuvieron cambios y regresé aquí a Miami. Y ya ahí ya empecé a trabajar. Primero vendí filtros de agua, pero nunca dejé la escuela, siempre seguí estudiando. Okay. Siempre seguí estudiando y al final con mi partner que yo vivía, ella me refirió, la amiga de ella me refirió a Walgreens y ahí empezó mi carrera en la salud. Y ahí fue donde empecé a estudiar y me hice técnico. Pude haber sido farmacéutica, pero por buena vida no lo hice, pero bueno, no me arrepiento. ¿Qué más te tocó hacer en este país? En este país, mira, me tocó para poder estudiar y pagar mis estudios. Tenía que trabajar por las noches en limpieza, trabajé ahí en el downtown. Pero papá Dios, como siempre, fue tan fiel conmigo que yo me acuerdo que le hacía el Barnett Bank y esa gente era tan linda que cada 3 meses ellos colectaban y me dejaban un sobre para que yo pagara mi escuela, para que yo pagara el college y no dejara de estudiar. O sea, desde ahí vi los propósitos de Dios. Ahora, yo no era cristiana, pero sí siempre creí mucho en Dios y fui muy, tú sabes, muy ferviente, fui muy en ese sentido. Bueno, ya de ahí seguí, ya empecé la carrera, como les digo, en Walgreens. Ahí estuve, en Walgreens yo estuve casi 24 años, trabajé con ellos. Y ya empecé a estudiar y seguí. Conocí a mi esposo en el 95. Nos casamos. Mi meta era tener un hijo y quería un hijo. Pero bueno, el propósito de Dios no era ese y ahí, gracias a Dios que lo pude entender. Ok. Tú querías tener un hijo, pero digamos que en los planes de Dios no estaba destinado eso para ti. Exacto. ¿Y cómo fue para ti enfrentarte a esa realidad? Fue muy duro, muy, muy doloroso, porque en realidad, yo les digo honestamente, hasta los 50 años yo tuve esperanzas de tenerlo. Pero no, antes de eso, porque a los 5 años ya de estar casada, yo antes, al año de habernos casado, yo fui del mejor obstetra aquí en Miami y me chequeó y me dijo, tú estás perfecta, es tu ansiedad, pero eso se arregla. Ve con tu esposo, le hacemos un chequeo, que a veces son cosas que se arreglan en el camino, pero mi esposo como nunca tenía tiempo, nunca fue. Y nos hubiéramos ahorrado 50,000 problemas porque ahí le hubieran descubierto lo que él tenía, que tenía un tumor en su cabeza. Pero no pasó. Entonces me tocó pasar el otro proceso más doloroso con él. O sea, aparte de que estás pasando un proceso de mucho tiempo, con ese anhelo de tu corazón de convertirte en madre y no era posible, enseguida te encuentras frente
a un diagnóstico médico que te está diciendo que la voz tiene un tumor en la cabeza, digamos algo así. Sí, en el nivel de pituitaria. Ok. Bueno, eso empezó en el 99 y lo operaron en el 2003. En el 2002 tuvo su primera operación. Los médicos habían hecho un examen anterior, asumieron que en 6 meses bajaban el tumor y no había que operarlo, no abrir la cabeza, sino operarlo por la nariz o por el oído. Pero hicieron el cálculo mal porque la medicina que le lo pusieron no dio ese resultado. Y a raíz de eso, él perdió su vista de su lado derecho, de su lado izquierdo, solo ve un 10% de su ojo derecho. O sea, entonces, otra más para ti. Exactamente. Teníamos un estilo de vida bien porque gracias a Dios también tenía ya su compañía y todo. Todo me cambió, pero yo siempre he sido una persona de mucha fe. Aún sin conocer a Cristo, yo tenía fe y no tuve miedo. Okay. Me tocó enfrentar todo, seguir, vender los camiones que él tenía y yo seguir adelante. Claro. Seguimos adelante, pudimos sobrellevar todo. Y bueno, y ahí vamos. Él ahí va luchando, tuvo su primer stroke en el 2006. No fue tan fuerte, lo superó, volvió normal, pero en el 22 y en el 23 le dio stroke muy, muy fuertes. Pero aún así, volvió y se levantó y ahí vamos. Pero miren esto, amados. Como hemos dicho aquí en algunas ocasiones, mi hermosa María, uno se levanta y uno planea muchas cosas. Exactamente. Pero hay que mirar si esos planes están dentro de los planes de Dios, empezando por ahí. A veces tomamos decisiones y hacemos muchas cosas sin contar con Él, ¿verdad? Y viene un proceso tremendo donde no solamente somos procesados en nuestro corazón de adentro hacia afuera, es procesado todo, el matrimonio, si hay hijos, los hijos, las finanzas. Porque aquí María nos está contando que le tocó, amada, mire, decirle adiós a sus carritos y a todas las cositas buenas, ¿eh? Porque enfrentarse a una realidad como esa, lo que es sufrir, amado, el horror de esta enfermedad que es el cáncer, que ha llevado a muchos, digamos, al final, y quedan las familias con el luto, con las deudas, con las situaciones, con aquella desesperanza tan grande, ¿verdad? Pero, escuchen, por muy oscuro que sea ese momento, el Dios del cielo, amén, está. Él está en control de todo. Yo eso sí se los puedo garantizar y vivo tan eternamente enamorada del Papá Dios. Porque es que Él es el que me ha sostenido, el que nos ha sostenido y sobre todo la fortaleza que le da a mi esposo. Porque Rolando es una persona que Él me inspira. Porque yo le digo, ¿cómo tú? Súper, aunque él nunca ha sido una persona, a pesar de, yo digo, wow, yo puede que tenga fortalezas en otras cosas, pero bueno, por eso el Señor nos puso unidos para unir esas fortalezas. Eso es lo que yo puedo entender. Pero yo no hubiera soportado todo lo que él ha pasado también en su parte de salud. Ha sido algo muy, sobre todo que perdió su visión y él aún así, él siempre trata de, tú sabes, papi, tú ves, no, yo veo bien, me dice. O sea, yo digo, wow, ese es tu milagro, apodérate de ese milagro, que el Señor lo va a terminar en ti. ¿Cómo es, mi amada María? ¿O cómo impacta, cómo es uno recibir una noticia de esas? Ok. 1, que no puedes tener hijos. 2, que tu esposo tiene un tumor. 3, que perdió la visión. 4, que perdiste todas tus pertenencias. 5, que te tienes que volver a parar. ¿Cómo es recibir todo eso? Bueno, es de pronto llorar, porque no puedo decir que no me quebranto, porque soy un ser humano. Y por mucha fe que tenga, llega un momento que uno se tiene que quebrantar como humano y tiene que rendirse a los pies de Cristo y decirle, bueno, ya no puedo más, pero tú sí puedes.
Y aquí te lo entrego. Yo no tengo tiempo de deprimirme, porque si me deprimo 2 horas es tiempo que yo pierdo. Es tiempo que yo pierdo, porque yo sé que yo soy la única responsable en este momento de salir adelante por los dos. Entonces yo creo que ese ímpetu me lo da Papá Dios, no yo. Sí, claro. Solo Dios es el que me ha sostenido. Y siempre pone ángeles alrededor de uno. Él siempre manda a sus ángeles. En los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, como usted dice, yo no sé, llega alguien y te dice, bueno, Papá Dios me mandó que te tengo que dar esto porque Él se lo mandó, no soy yo. Entonces, ahí es donde yo me lloro, y no por orgullo, no por nada, sino de la fidelidad de Dios y el amor tan eterno y tan grandioso que eres en nuestras vidas. Sí. A veces el orgullo es, no nos deja. la soberbia, Sí. a eso no le gusta, eso no le gusta. Y a veces Él permite algunas situaciones para sacarnos de ahí, para limpiar nuestro corazón. Y qué bueno que tocaste ese tema, porque es lo que más yo le pido a Él. Yo le digo, Papá Dios, si en mí hay orgullo, arrogancia, autosuficiencia, toda esa basura, quítame. Y si me tienes que seguir pasando por el fuego, aquí estoy, pero quiero de verdad ser tu sierva. Entonces, a causa del orgullo, nos encontramos lidiando y luchando y agotados, y vaya allí, y un préstamo allí, y otro allá, y problema sobre problema, y deuda sobre deuda, porque no nos queremos rendir. Así mismo. No nos queremos rendir. Y se llegó el tiempo de hacer un alto y decir, Señor, aquí está, ya me cansé. Esto definitivamente es tuyo, porque esta es una carga muy pesada y yo ya no puedo con ella. Amados, todos aquellos que están por allá llorando, angustiados, deprimidos, sin esperanza alguna, es tiempo de autoexaminarnos. Y mirad, ¿qué es lo que está sucediendo? Y cualquiera que sea la situación, pues ponerla en manos de Él, Dios que nunca duerme, del que todo lo puede, amados míos. Mi hermosa María, cuéntanos, ¿seguiste estudiando, preparándote aquí? No, de país. Siempre me estoy reinventando. Yo he tenido que dejar trabajos muy buenos por la responsabilidad de mi esposo, porque para mí es más importante mi familia que, Claro. tú sabes. Entonces, siempre me estoy certificando en algo. Ahora tengo un proyecto que quiero hacer, un home care, pero no de binding, sino de mandar las muchachas para que vayan a cuidar a las personas mayores. Que en este momento eso es lo que yo estoy haciendo. Para yo poder tener, si yo tengo que salir corriendo, puedo irme, porque es algo. Entonces, ese es uno de mis proyectos también que tengo. A veces nosotros no queremos pasar, digamos, los procesos o lo que diríamos la reforma de Dios. No la queremos pasar. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede, amados míos? Que a veces sí es necesario pasarla. ¿Por qué? Porque ahí Dios saca el potencial. Exactamente. Nuestro. Y queremos una respuesta de parte de Dios, pero ya, o sea, yo no quiero problemas, dame ya lo que yo necesito. Bien. Y a veces no entendemos, amados míos, que es Dios trabajando en nosotros, porque tú quieres esa respuesta. ¿Para qué? Exacto. Tiene que preparar. Sí, porque es que bendición de Dios sin propósito. Sin propósito. ¿Okay? Entonces no tiene sentido. No porque la vas a votar, no vas a valorar, no vas a hacer lo que Él tiene que hacer. Y Él siempre nos da una bendición, primero para bendecirnos y después para uno bendecir a otros.
Claro, que ese es el propósito más grande en la vida, sino para qué estamos. Claro. Por eso Dios dice, mire, es que si Él no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Entonces, hasta que nosotros no entendamos, no nos rindamos, no reconozcamos y dejemos el ego, la autosuficiencia, el orgullo, el conocimiento, creyendo que todo lo sabemos, que todo lo podemos, separados de Dios, nada podemos hacer. Así, mi hermosa María, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a esas mujeres que están luchando y luchando, que ya les dijeron, bueno, usted no puede tener hijos? ¿Qué consejo les daría? Mi consejo es como lo que a mí me pasó fue, me rendí, un día lloré, me arrodillé ante Papá Dios y lo dije, bueno, ya entiendo que es mi tiempo, que ya no voy a tener hijos, ya lo entendí. Pero este dolor, este vacío, esta amargura, porque a veces eso se convierte en una raíz de amargura. Yo le dije, yo no la quiero. Y yo sola no puedo lidiar con él. Yo te la entrego a ti y sáname y lléname ese vacío. Lléname con tu amor, lléname, yo no sé pero yo te lo entrego a ti porque yo ya no puedo más. Porque esa parte a mí, yo sí te digo, de todo de lo que yo he pasado, lo que más me afectó a mí personalmente fue no haber tenido hijos. Porque a mí me encantan los niños. I love it, me encantan. Desde muy chiquita a mí me encantaba. Claro. Entonces, y así fue. Yo se lo entregué, lloré ese día, se lo entregué de corazón, me abrí con él, lloré, pataleé, le dije, yo está bien, es que se haga tu santa voluntad en mí. Y yo lo único que les puedo decir es que en menos de un mes, él me restauró. Porque a mí ya, como que ya me liberé, como que volví a volver a florecer, como que hubo otra vez felicidad en mi vida, como que, como que esa parte él me la cerró, como que dijo, ya te sané, ya, empieza de nuevo. Y eso es lo lo único que les puedo decir es, entréguense a Papá Dios, lleguen a los pies de Él, y así como te duele, como no te falta ese vacío, díselo, habla con Él, que Él te va a porque a Él le gusta, Él nos conoce mejor que cualquiera, Él sabe todo lo de nosotros, pero también le gusta que lo hablemos con Él, porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro íntimo, Él es todo en nuestra vida. Sí, exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Reunirnos con el Dios que nunca duerme, amén, y contarle lo que nos está sucediendo. Amados, ya no podemos con esas cargas, con esas situaciones tan difíciles, pero hay uno que sí puede. Hay uno que sí puede con ellas. Así bien. Bueno, el consejo para todas esas mujeres, hay uno que es el Dios que nunca duerme, que te puede sanar. Amén. Y que puede llenar ese vacío en tu corazón. Ya no busques más, porque hay unas que buscan en el alcohol, la droga, las tiendas, la brujería, la hechicería, van donde el uno, donde el otro, gastan millones, miles, se gastan lo que no tienen, se meten en un problema en el otro. Y la solución está tan simple, que es venir al Dios del cielo y decirle, aquí está esta situación, te la entrego. Y gratis, no te cobran ni un peso. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Mejor de todo, así. Bueno, ahora, vámonos con la otra. La hermosa María se encuentra con la sorpresa de que le descubren a su esposo un tumor. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Y cuando viene esta noticia que te cae así como un balde de agua helada. Si es algo muy delicado, imagínense que él no me tenía sino a mí aquí en este país. Él no tenía a nadie más de familia. Yo tenía que tomar decisiones. Y
esa parte fue muy difícil, pero vuelvo y te repito, yo siempre he sido una mujer de mucha fe. Yo me arrodillé ese día y le dije a Papá Dios, yo lo único que te pido es, haz lo que tienes que hacer, yo te lo pongo en tu mano. Porque yo no soy nada, yo lo único que estoy aquí en la responsabilidad de él. Y en realidad su familia está en su país, él no pueden viajar, no pueden... y atormentarlo sería muy difícil. Entonces también pensaba, si decírselos o no decírselos. Al final del camino se los dije. Y bueno, gracias a Dios que él sobrepasó la operación y bueno, y ahí va. Oigan, una vez más, otra situación rendida al Dios del cielo. Así mismo. Así es como vamos a pasar, así mismo. Esta y la otra y la otra y la otra. Pero sé que en todo este proceso que yo he pasado, y estoy segura, es que el Señor tiene propósitos muy grandes. María hermosa, ¿cómo es lidiar con una persona que pierde la visión? Es muy difícil. Es muy difícil. Y lo primero que yo le pedí a Papá Dios le pedí y le sigo pidiendo. Porque a veces, ¿qué pasa? Rolando es una persona, como te digo, tiene mucha fortaleza. Y él no es que no quiera aceptar, él sabe que tiene una condición, pero él siempre quiere seguir haciendo su vida normal. Y sabe que no puede ser así. Entonces es doble lucha. Claro. Doble lucha. Porque yo tengo que cuidarlo, que no quiere hacer lo que no puede hacer. Claro. Y que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Porque es que después de uno estar bien, mi amada, Exactamente. y encontrarse con algo así tan de repente. Y entonces yo creo que uno lo primero que hace es entrar en negación. Sí, no, es difícil. Es más, una de las cosas difíciles que a él le costó fue entregar su licencia. Yo llegaba de trabajar y menos mal que en el vecindario que siempre hemos vivido han sido tan lindos, que me decían, yo me ponía a cocinar y él de pronto, yo siempre dejaba mis llaves ahí porque el carro de él, todo eso se fue, solo quedó un carro. Okay. Y cuando de pronto venían, yo sentía que por ahí en una hora venían y me tocaban la puerta. Mari, ¿qué pasó? Rolando está en el carro. Él no aceptaba dejar de manejar. Wow. Me tocó ponerme bien estricta y decirle, claro, tú estás creando un problema sin necesidad, suficiente con lo que tenemos. Claro. ¿Tú te imaginas que tú salgas en ese carro y paseas? Sí, claro. Entonces era como, pero también lo entendía, también podía entender su frustración. Claro. Ha sido fuerte, pero vuelvo y te repito, no me rindo. Papá Dios siempre ha estado ahí. Yo le digo, Dios mío, tú eres el único que puedes manejar todo esto. Yo no puedo, pero tú sí. Y Él es el que ha estado conmigo. Imagínense ustedes, amados. Proceso tras proceso, situación tras situación, rendida al Dios del cielo. Es lo que nos queda, mis amados. Ahora, mi hermosa María, cuéntanos, ¿en qué te encuentras actualmente? Bueno, en este momento, a mí siempre me han gustado todas las cosas naturales. Okay. Yo desde muy jovencita, desde que yo llegué a este país, sí siempre me enfoqué en eso y he estado, siempre he estado buscando cosas naturales. Y por ahí desde febrero, yo escucho una radio cristiana cuando vengo del trabajo por la noche y estaban hablando de unos parches de Lightwave. Ok. Este es un científico de aquí de Estados Unidos, Okay. el doctor David Smith, donde él tiene una combinación de parches, tiene más de 20 años en el mercado, los parches, pero en especial sobre todo el X39, ¿cuál es la especialidad de este parche? Que nos ayuda a renovar las células madres en nuestro organismo. Wow. Si nos lo ponemos por 12 horas, esto es una terapia que se llama fototerapia. Es como escanearnos. Cuando nos ponemos este parche, como que este parche escanea nuestro cuerpo y nosotros tenemos la infrarroja en nuestro cuerpo, se activa.
Entonces, ¿qué hace el parche? El parche lo que hace es que renueva los terpenos, que son las células madres, y empieza a renovarse. Si uno se lo pone por 12 horas y se mantiene hidratado, debe tomar bastante agua, él va a renovar 4.000 células madres de nuestro cuerpo. Y va a empezar por la parte más débil de uno. Yo ya tuve un testimonio con esto. Bueno, imagínense, todos los que lo están escuchando, pueblos y naciones, corran, mis amados. Aquí está una de esas soluciones que todos necesitamos. Necesitamos renovar nuestras tareas, realizar, Exactamente. yes, todo. Estar fuertes, firmes, para poder alcanzar el plan, el propósito que Dios tiene, y sobre todo sanos, mis amados. Yo soy fiel creyente de mi amada que la medicina es una ciencia del cielo. Yo creo en las ciencias del cielo. Es más, en la Biblia dice que el hombre sin ciencia no funciona. ¿Okay? Entonces, Dios pone aquí la respuesta y da una habilidad a cada uno de nosotros para producir, para bendecir, para todas estas respuestas que Él sabía que en cierto momento íbamos a necesitar. Mi hermosa María, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo conociste de Jesús? Bueno, yo conocí de Jesús por mi esposo. Él cayó en depresión después de que lo operaron. La primera operación que tuvo, me cayó en depresión y yo estaba desesperada porque él se me tiró en un sitio cuando eso yo no conocí, te repito. Y entonces él empezó como que, y yo dije, Dios mío, tengo que buscarte, de verdad que tengo que buscar. Y fui como a 50,000 iglesias. Yo no era ni católica, porque yo desde chiquita sí me llevaron a la iglesia y yo siempre he buscado al Señor. Pero en la iglesia católica siempre vi cosas que no me gustaron. Y cuando a mí no me gusta algo, en ese entonces yo decía las cosas. Okay. Y yo me le enfrentaba a los curas y les decía, pero ¿por qué? Si hablamos de caridad, ¿y por qué son de esta manera? ¿Y por qué son de la otra? Entonces, ¿dónde están ese tipo de cosas? Okay. Y a mi mamá, sobre todo a mi mamá, la cuestionaban mucho y decía mi mamá siempre les decía, yo no le puedo dañar el corazón a mi hija porque ella es muy generosa. Okay. Ella es muy generosa y yo no le puedo quitar eso a ella. Uh-huh. Ella llora si ve los loquitos en la calle y no tienen que comer. Si vamos a un restaurante y pasa alguien que... No, a mí no me den, déjenlo a ellos. Y llora y hace perreta, dice, ella es de ese tamaño, entonces yo no puedo dañar el corazón a mi hija. Sí. Yo me acuerdo siempre de eso. Entonces yo decía, Dios mío. Y yo donde iba, no. Hasta que una parejita que vivía cerca de mi casa, nos encontramos un día en un supermercado ella se me arrimó y me dijo, mira, nosotros hacemos unas células aquí cerquita de casa, nos gusta visitar enfermos a las casas, si usted nos permite orar. Y yo le dije, ¿y qué iglesias son ustedes? No entiendo. O sea, muy escéptica, era muy escéptica, demasiado. Y me dice, no, mira, nosotros creemos en Jesús y en Dios. Yo le dije, no sé, tendría que mirar, no sé. Pero más sin embargo, ok, dígame qué día. Digo, bueno, puedo ir mañana. Y yo, bueno, yo estoy en casa como 6:30. Ella fue, me pareció, era una muchacha joven y otro muchacho más mayorcito, pero estaban jóvenes los dos. Empezaron, miraron, oraron muy simple, algo muy simple, y se enfocaron en Rolly. Okay. Se enfocaron en Rolly. En ese entonces, a mí me salió para invertir en una compañía en Ecuador y yo tenía que viajar. Okay. Yo tuve que irme, bueno, mi mamá estaba ya aquí y mi prima y todo, entonces yo por eso pude viajar. Yo me fui a invertir para Ecuador. Pero esa parejita se hacía cargo de ellos, me dijeron, ustedes nos dan luz verde que nosotros lo recogamos los domingos y lo llevemos a la iglesia. Y yo, bueno, sí, está bien. Y a mi esposo le gusta mucho la música y él tocaba batería, el señor.
Y él lo enfocó en eso. Yo estuve fuera casi 2 meses y medio. Cuando yo regresé, ya él tenía una rutina de querer ir a la iglesia y todo eso. Pero a mí no me gustaba la iglesia, era muy lejos. Entonces, a mí me conoció otra muchacha que por los productos que yo vendía, ella sí era cristiana. No. Y ella se dio cuenta del rollo de Rolly y mandó a alguien de la iglesia para que viniera e hiciera una célula en mi casa. Ok. Y ahí empezó. Y entonces esa otra muchacha es una dominicana, Victoria, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Ella empezó a hablarme a mí. Pero yo era muy arrogante y era muy escéptica. Yo era muy escéptica porque yo decía, no, eso es una mentira. Todo lo que uno piensa. Bueno, para no hacer la historia muy larga, ella estuvo detrás de mí 1 año. Y hubo una convención en el Hyatt. Rolly al final se fue para Cuba, fue a visitar a su familia y no pasó nada. Yo me fui para la convención, ella me dijo, vamos a ir a la convención. Y yo, sí, yo te acompaño. Yo sé que tú quieres un número. Gemma, yo te pago la convención, no te preocupes, yo voy a ir contigo. Ay, mami, ahí estaba Papá Dios. Ahí derrumbó mi orgullo, ahí él derrumbó tantas cosas. Yo me acuerdo que yo entré a esa convención y eran las 7 de la noche. Yo creo que había más de 5,000 jóvenes, pero que se sentía la presencia de Dios, adorando a Papá Dios en espíritu y en verdad. Y yo decía, eso que tocan la gente, eso es que la tocan para que se tumben. Decía yo. Yo me puse ahí y yo me quedé así. Y hubo en un momento que había una adoración tan grande que yo me caí. Nadie me tocó. Yo estaba en mi sitio. Yo me paré ahí a mirar, a expectar. No era ni a nada, sino a expectar a ver qué estaba haciendo. Mira, vino el Espíritu Santo y me tocó y me tiró. Y en ese momento yo desperté, porque hubo un momento que yo no me acuerdo qué pasó, pero cuando yo me volví en sí, yo estaba llorando y adorando a Papá Dios, y yo le dije, desde ahora te quiero conocer y te voy a adorar y y ahí me comprometí. Entonces fue bien lindo, fue por Rolly. Mira. Sí, fue por Rolly. Mire, ahí el propósito más grande. Todo en Dios tiene un propósito, amados, y todo finalmente de la mano del Dios que nunca duerme se convierte en bien. Amén. Para nosotros. Amén. Y ya poder tener ese descanso, esa paz, se va todo ese peso, ay, livianito. Toda esa cosa que se siente como si tuvieses una maleta llena de piedras en la espalda. Impresionante. Que a veces las personas se levantan y uno las ve así como encorvadas, como cansadas, como agotadas, como que no quieren ni hablar. Ahora ese peso encima. Y otra cosa, mi amada, ese peso trae una vejez prematura. Así. Eso te envejece. Sí. No puedes disfrutar de las cosas lindas de la vida. Lindas. ¿Por qué? Se te vienen todas esas raíces de amargura. Y sale toda la amargura. Toda esa frustración. Te mantienes a toda hora de mal genio. A toda hora parado así de uñar. Nadie te puede hablar porque 20 piedras en la mano. ¿Okay? A causa del peso. ¿Por qué? Pues porque no queremos reconocer al Dios que nunca duerme. Así mismo. Así de sencillo. Mi hermosa María, ¿qué le ofreces tú a todo este público, a toda esta gente que nos escucha? Yo lo único que les puedo decir es que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador para llegar a nuestro Papá Dios. Y ellos son la solución de todo en nuestra vida. De todo, porque Papá Dios es tan fiel. Es que Él nos conoce, Él sabe, Él nos conoce de los pies a la cabeza, ¿no? Porque Él nos creó, nosotros no podemos engañarlo a Él. Queramos engañarnos a nosotros o a otras personas, pero a Él no se puede engañar. Entonces, ¿de qué vale la pena? ¿De qué vale la vida si no lo tenemos a Él? Si total, esto se acaba, todos nos vamos a morir.
todos vamos a tener un fin, pero si lo tenemos a Él, sabemos que tenemos vida eterna y sabemos cuál es nuestro galardón. Si no, ya no valió la pena haber estado en esta tierra. Sí. Eso es lo único que yo puedo decir. Mire, usted puede tener lo que usted tenga, plata, fama, belleza, lo que usted quiera, viajes, títulos, así. Pero si usted no tiene al Dios que nunca duerme, no tiene nada, no tenemos. Porque una cosa, mi amada, es decir que yo tengo a Dios, pero otra cosa es que Dios diga que Él me tiene a mí, de su mano, ¿verdad? Así. Y que todo lo que Él ponga delante nuestro sea para bendición y que podamos estar con esa paz. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que el reino de Dios? Gozo, paz y justicia. Entonces podamos tener toda esta belleza, toda esta paz, toda esta tranquilidad en nosotros, en nuestros hogares, en nuestros hijos. Así que cualquiera que sea la situación que usted esté pasando allá, entonces dele gracias a Dios, séquese esas lágrimas y levante su cabeza en alto y camine hacia adelante. Porque hoy es un día donde el Dios del cielo nos da una oportunidad más. Una vez más, usted puede decir conmigo, quiero comenzar. Amén. Una vez más, yo quiero tener esa oportunidad de caminar de la mano en Dios que nunca duerme. Amén. Amados, esperamos que todos ustedes hayan sido edificados aquí con esta hermosa historia de María, la bellísima María, la reina, princesa que Dios nos envió desde allá, desde el cielo, con un propósito para ella venir a compartir aquí con nosotros. Así que mi hermosa María, muchísimas gracias por haber venido y a todos ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares. Así que usted prenda ya, ¿qué será? No sé, la radio. Allá en su carro, agarre el café, pero corra. ¿Por qué? Porque detrás de cada rostro aquí hay una historia asombrosa. Pero lo más increíble es ver la mano del Dios que nunca duerme trabajando en favor nuestro. Así que usted no se pierda nuestro próximo programa, porque va a estar... Los esperamos a todos y les habló su servidora Elsie, desde aquí, desde Miami, Estados Unidos de América. Un abrazo gigante y nos esperamos en la próxima. Bye bye, bye bye. Porque Dios no duerme, Él te cuida cuando tú sueñas, Él está contigo todo el día, justo a tu lado completamente. Sé que este